Amanda, espero que los $1500 que te doy mensualmente hayan hecho tu vida más fácil. El dueño de esa voz grave y resonante era mi abuelo, que estaba sentado en el extremo de la mesa. Era el día de Acción de Gracias. Mi abuelo, que suele estar extremadamente ocupado como hombre de negocios y rara vez se dejaba ver en las reuniones familiares, había decidido inusualmente unirse a la cena este año. Debido a eso, mi padre, Jonathan Brooks, mi madre, Karen Brooks, y mi hermana menor, Madison, actuaban desesperadamente como si estuvieran recibiendo a la realeza. Había pavó de la más alta calidad, puré de patatas generosamente relleno de trufas y un vino de cosecha del año en que nació mi abuelo. El salón estaba lleno del sabroso aroma de los platos y de las alegres risas de mi familia. Poder ver a mi abuelo de nuevo después de tanto tiempo fue una gran alegría para mí. A decir verdad, desde que me fui de casa, nunca había asistido a Acción de Gracias en la casa de mi familia. Originalmente tampoco tenía intención de venir ese día, pero no pude rechazar la sincera invitación de mi abuelo cuando dijo, iré este año. Así que, Amanda, ven conmigo. Y así, crucé el umbral por primera vez en años. Sin embargo, esa atmósfera perfectamente escenificada y el comportamiento poco sincero de mi familia me hicieron sentir insoportablemente incómoda. Mientras mi padre y los demás intentaban mantener a mi abuelo de buen humor, las miradas ocasionales que me lanzaban llevaban una presión implícita, diciéndome que no dijera nada innecesario. Finalmente, se retiró el plato principal y se sirvieron pastel de calabaza con un dulce aroma a especias y café. Entonces, la tensión de la familia se relajó ligeramente y una atmósfera más distendida comenzó a extenderse. Mi abuelo volvió a colocar su taza de café en el platillo y de repente fijó su mirada directamente en mí. En sus ojos había un puro sentimiento de preocupación por su nieta, a quien no había visto en mucho tiempo. «Amanda, ¿no has perdido un poco de peso? ¿Cómo te sientes? No deberías esforzarte demasiado». La inesperada amabilidad hizo que la tensión en mi corazón se aflojara solo un poco. Le di la mejor sonrisa que pude y respondí tan alegremente como fue posible. «Gracias, abuelo. Estoy bien, y si quieres, puedes venir a visitar mi casa alguna vez». Mi abuelo entrecerró los ojos con deleite y asintió diciendo, «Ah, me encantaría». Y luego continuó, «Te has acostumbrado a vivir sola. Independizarse no es tarea fácil». Mi abuelo continuó con una conversación casual en un tono suave, pero luego, como si recordara algo, añadió más palabras. «Bueno, supongo que mientras tengas una base financiera sólida, puedes vivir con algo de tranquilidad. Con mi apoyo mensual, no tienes que preocuparte por el alquiler y tu vida debería ser mucho más fácil, ¿verdad?». El sonido de los cubiertos se detuvo y todas las miradas en la habitación se clavaron en mí, sentada pequeña en un rincón de la mesa. No pude seguir el ritmo de la pregunta repentina y apenas logré forzar mi voz. «¿De qué estás hablando, abuelo?». Mi pregunta resonó vacía en el tenso silencio. «Ah, si es por ese dinero, no tienes que preocuparte». Mi padre intervino rápidamente, interrumpiendo mis palabras con un tono rápido. Ni siquiera se molestó en secarse el sudor que se formaba en su frente mientras forzaba una sonrisa fija hacia el abuelo. «Amanda puede ser un poco ingenua sobre el mundo, ya sabes. Como no es buena administrando el dinero, simplemente asumimos la responsabilidad y lo manejamos por ella». Esas palabras fueron como aceite vertido sobre una llama abierta, haciendo que la expresión de mi abuelo se volviera aún más dura. «¿Administrarlo, dices?». Su voz era grave, reprimiendo firmemente su ira. «Entonces respóndeme, Jonathan. Si se supone que Amanda es la que se beneficia de esto, ¿por qué parece como si no supiera nada al respecto? ¿Puedes mostrarme pruebas aquí mismo? Ahora mismo, de que mi dinero realmente se está utilizando para esta niña, tal como afirmas». En el momento en que mi padre titubeó, mi madre intervino de repente, con la voz temblorosa como si estuviera interpretando a la heroína trágica. «Papá, ¿cómo puedes decir algo tan cruel? ¿Sabes cuánto nos preocupamos por Amanda, verdad? Siempre ha sido una niña difícil, y hemos estado haciendo todo lo posible para protegerla». Pero mi abuelo ya no se dejaba engañar por su teatro. La interrumpió y exclamó, «Cállate, Karen. Fuiste tú quien me suplicó ayuda financiera en primer lugar». El aire en el salón se volvió aún más frío. Luego continuó, «¿Fue hace 5 inviernos?
Con tu voz temblando por teléfono, me dijiste esto. Amanda se fue de casa sin escuchar nuestros consejos. Está enferma y nos preocupa que no pueda vivir sola. No podemos dormir por la noche. Creí esas palabras. Creí en vuestra preocupación por vuestra hija y comencé a enviar el dinero. Y ahora mira, todo lo que escucho de esta niña es, ¿de qué estás hablando? Explícame qué está pasando. Expuesta por la verdad, su rostro se puso mortalmente pálido y se quedó sin palabras. Cuando miró a su alrededor como pidiendo ayuda, Madison, que había estado mordiéndose las uñas en silencio hasta entonces, de repente gritó con una voz estridente. Abuelo, ya basta. Estás yendo demasiado lejos. Madison se levantó y me fulminó con la mirada. No tienes idea de cuánto han luchado mamá y papá. Amanda, siempre eres así, siempre hablando de tu propio dolor y sufrimiento, y nunca piensas en cuánto te han apoyado los demás. Incluso si recibieras el dinero, simplemente te lo gastarías todo en medicamentos o en cualquier tontería en la que malgastas el dinero. Por eso mamá y papá lo han estado administrando por ti. ¿Qué hay de malo en eso? Esas palabras se convirtieron en el detonante final. Madison lo sabía. Sabía exactamente lo que nuestros padres habían estado haciendo, se benefició de ello y ayudó a engañarme todo este tiempo. Ni siquiera me había dado cuenta de que un sonido había escapado de mis labios. Eso es mentira. Todos se giraron para mirarme. Mentirosos. Temblando, los miré fijamente a cada uno de ellos. Nunca dije que quisiera irme de esta casa. Fuisteis vosotros dos. Mamá, papá, quienes me dijisteis que me fuera. Me abandonasteis. En respuesta a mi grito angustiado, mi madre fingió derrumbarse en lágrimas y me respondió a gritos. ¿Qué cosa tan terrible dices, Amanda? Nunca te diríamos que te fueras. Tu enfermedad está confundiendo tus recuerdos. Mi padre repitió sus palabras, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Así es. Nos negamos a seguir consintiendo tus delirios. Su descarada negación quemó hasta el más mínimo rastro de afecto que había quedado en mi corazón. Reprimiendo mi temblor, respondí con frialdad. Mis recuerdos están confundidos. No, lo recuerdo perfectamente. El día que me echaron de esta casa, abandonada sola en la fría noche sin ningún lugar a donde ir. Recuerdo exactamente quién me salvó. Nunca había olvidado la desesperación de esa noche. El frío que se me calaba hasta los huesos, ni por un solo día. Era simplemente imposible de olvidar. Manteniendo mi mirada fija en todos ellos, revelé la verdad que había repasado en mi corazón innumerables veces desde esa noche. Corrí a casa de Paige y ella me cuidó durante 2 semanas hasta que encontré un apartamento. Sus padres también recuerdan cómo aparecí sollozando en pleno invierno con nada más que la ropa que llevaba puesta. Estaban furiosos, diciendo, ¿cómo pueden unos padres echar a su hija en medio de la noche? Si queréis, puedo llamar a Paige ahora mismo y ponerla en altavoz. Ella puede testificar muy claramente si me escapé por diversión esa noche o si me echaron. El rostro de mamá se puso rígido, continué. La mayor parte de mi sueldo desaparecía al instante. Alquiler, gastos de manutención, tratamiento para mi enfermedad crónica, medicamentos. No me quedaba ni un solo centavo. Siempre que estaba realmente desesperada por dinero, trabajaba en el turno de noche en un restaurante de 24 horas después de mi trabajo diurno, sacrificando mis sueños solo para sobrevivir. El solo hecho de pronunciar las palabras me trajo los recuerdos de golpe. El persistente olor a grasa vieja pegado a la cocina del restaurante. La pesadez en mis extremidades al amanecer. La humillación de contar un puñado de monedas y propinas. Todo ello se sentía como si todavía estuviera adherido a mi piel. Y mientras yo me mataba a trabajar así, ¿qué estabais haciendo vosotros? Me sorprendió ver esta casa de nuevo hoy. La cocina está remodelada. Hay un refrigerador grande nuevo. Y afuera un SUV nuevo y reluciente. Cuando os supliqué ayuda, me ignorasteis, diciendo que no teníais dinero. Entonces, ¿de dónde sacasteis exactamente el dinero para todo este lujo? Mis padres intercambiaron miradas, presas del pánico, y murmuraron impotentes. Eso es.
Movieron la boca como si buscaran desesperadamente excusas, las palabras se atascaron en sus gargantas y no salió nada significativo. Luego dirigí mi mirada a Madison. Y eso no es todo. El verano pasado, los tres hicisteis un viaje a Hawái para celebrar la graduación de secundaria de Madison. ¿No es así? Lo vi en tu Instagram, Madison. Estabas riendo en la playa y parecías estar pasándolo de maravilla. Ante esta acusación directa, el rostro de Madison se sonrojó intensamente. Eso es solo porque estabas enferma y de todos modos no habrías podido viajar. Intentó poner otra excusa, pero bajo la mirada helada del abuelo, se tragó sus palabras. Solo bajó la cabeza avergonzada. Ella también era cómplice en este engaño. El abuelo observó la fea discusión con una mirada fría e inexpresiva. Finalmente, dijo en voz baja, ya es suficiente, y tomó el control de la sala. El abuelo sacó su smartphone del bolsillo y comenzó a hacer una llamada. Todos en la habitación contuvieron la respiración ante su acción inesperada. Soy yo. Siento molestarte en Acción de Gracias. Necesito algo urgentemente. Por favor, envía el historial completo de transacciones de las transferencias que hice cada mes desde mi cuenta personal a la de Karen desde hace 5 años hasta ahora como un PDF a mi correo electrónico inmediatamente. Quiero confirmarlo aquí y ahora. Su voz era tranquila, pero llevaba una autoridad innegable que no admitía negativa. Mi padre gritó, presa del pánico: espera, ¿qué estás haciendo? Pero el abuelo solo le lanzó una mirada fría y no respondió. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj. Después de lo que pareció una eternidad, el teléfono del abuelo vibró suavemente con una notificación de correo electrónico. Se puso las gafas, abrió el correo electrónico y comenzó a desplazarse lentamente por el archivo adjunto. Luego levantó lentamente el rostro de la pantalla y habló, cada palabra afilada como una cuchilla. Fecha de transferencia, el 3 de cada mes. Destinatario Karen, tu cuenta personal, $1.500. Y en la sección de notas, dice claramente esto. Apoyo mensual de Amanda. Hizo una pausa, luego extendió el teléfono sobre la mesa hacia mis padres, como si presentara una prueba irrefutable. 60 veces durante 5 años sin faltar un solo mes, mi buena voluntad os llegó fielmente. Pero Amanda no sabía nada. Nunca recibió este dinero. Ni una sola vez en 5 años. Así que explicádmelo, Jonathan, Karen. ¿A dónde desaparecieron mis $90,000? El total de $90,000, una cifra específica y aplastante, pesó fuertemente sobre la atmósfera del salón. Ya no era una cantidad que pudiera explicarse con excusas. El rostro de mi padre estaba contraído como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y mi madre finalmente se derrumbó, ahogada en sollozos. Sus rostros estaban enrojecidos de culpa y vergüenza. Ninguna excusa, ninguna mentira podía resistir esta evidencia inamovible. Un silencio insoportable dominó la habitación. Mi padre finalmente forzó una voz, pero no era ni una excusa ni una justificación. Solo una palabra insoportablemente débil. Lo siento. Esa única palabra fue el momento en que admitió su culpa. Cuando el abuelo la escuchó, sacudió la cabeza una vez con profunda decepción y se levantó silenciosamente de su asiento. Ya no les dedicó ni una sola mirada y colocó suavemente su mano en mi hombro. Vámonos, Amanda. No hay razón para quedarse aquí más tiempo. Asentí sin palabras y me levanté. Dejando atrás a mis padres y a mi hermana atónitos, les dimos la espalda. Así, la cena de Acción de Gracias llegó a su fin. El siguiente fin de semana, el abuelo me llamó y visité su casa. Sentado profundamente en el sofá de cuero de su estudio, el abuelo dejó escapar un largo y pesado suspiro en el momento en que vio mi rostro. Lo siento, Amanda. Debería haber descubierto la verdad mucho antes. Esta es mi responsabilidad. Su voz estaba cargada de autorreproche. Para ser honesto, nunca se me ocurrió dudar de ellos en absoluto. Pero cuando Tyler vino de visita hace aproximadamente un mes y comenzó a hablar de ellos, comencé a sentir que algo andaba mal. Tyler era el hermano menor de mi madre. En otras palabras, mi tío. El abuelo habló con una expresión amarga, recordando su conversación.
Tyler me dijo que fueron invitados a cenar a casa de Karen, y sintió como si estuviera entrando en la mansión de una estrella de cine. Aparentemente, mi madre organizó una especie de fiesta de ostentación, invitando a la familia de Tyler para celebrar la finalización de la remodelación de la cocina. Tyler estaba perplejo mientras me contaba. El suelo era de mármol importado de Italia, y el refrigerador era de calidad comercial de primera línea. Sé que la empresa de Jonathan solo va moderadamente bien, así que ¿de dónde salió todo ese dinero? No me digas que los has estado ayudando en secreto. El abuelo exhaló profundamente, su rostro pesado de arrepentimiento. En el momento en que escuché las palabras de Tyler, una terrible sospecha cruzó mi mente. Estaba dando ayuda. Sí, pero esa ayuda era para ti, Amanda. Pero ¿y si el dinero no iba a ti, sino directamente a sus bolsillos? La descripción de Tyler de su extravagante estilo de vida de repente tendría perfecto sentido. Esa fue la primera vez que me di cuenta de la aterradora posibilidad. Debería haber confirmado las cosas contigo mucho antes. Pensé que te estaba ayudando, pero en cambio terminé dejándote sufrir durante 5 años. Sacudí la cabeza en silencio. No es algo por lo que debas disculparte, abuelo. Si no hubieras hablado, podría haber vivido toda mi vida sin saber nunca la verdad. Te estoy agradecida. Y entonces, por primera vez, confesé algo que había mantenido enterrado en mi corazón. Desde el día en que me echaron de casa, luché con todo lo que tenía. Cuando me di cuenta de que no podía depender de mi familia, decidí que no tenía más remedio que volverme fuerte. Lo suficientemente fuerte como para llevar una armadura de hierro. Trabajé día y noche, estudié negocios a pesar del dolor, y hace 3 años, comencé mi propia pequeña empresa de consultoría. Los ojos del abuelo se abrieron de asombro. Al principio, todo lo que tenía eran trabajos pequeños, y hubo tantas veces que pensé que me rompería, pero nunca me rendí. Ahora las cosas finalmente están empezando a moverse en la dirección correcta. Mis clientes están creciendo y soy financieramente estable, lo suficiente como para no necesitar la ayuda de nadie más. Continué con voz tranquila mientras miraba por la ventana. Por supuesto, perdí mucho en el camino. Pero debido a esa dificultad, pude volverme verdaderamente independiente. Gané una fuerza que me pertenece solo a mí, algo que nadie podrá quitarme jamás. Cuando el abuelo terminó de escuchar mis palabras, asintió profundamente, con una expresión llena de alivio y orgullo. Veo que te has convertido en una mujer admirable, Amanda. Realmente has trabajado duro, todo por tu cuenta. Sus ojos brillaron con lágrimas tenues, pero su expresión pronto cambió a algo mucho más severo. Pero eso no significa que los crímenes de Jonathan y Karen puedan simplemente desaparecer. Mientras tú luchabas tanto, ellos robaban tu dinero y vivían en el lujo. Esto ha superado con creces los límites de algo que puede perdonarse como un asunto familiar. El abuelo habló con voz resuelta. Tengo la intención de tomar acciones legales formales contra ellos. Esto es un crimen. Necesitan entender el peso de lo que han hecho bajo toda la fuerza de la ley. Sin embargo, esto también te arrastrará a la lucha. No puedo proceder sin tu consentimiento. Amanda, dime qué quieres. Ante sus palabras, asentí en silencio. Siento lo mismo, abuelo. Necesitan enfrentar lo que han hecho sin desviar la mirada. El abuelo asintió de forma grave y solemne. Muy bien. Entonces actuaremos de inmediato. No hay necesidad de mostrarles misericordia. Con eso, el abuelo metió la mano en su abrigo sin dudarlo y sacó su smartphone. Tocó la pantalla unas cuantas veces y se la llevó a la oreja. A pesar de que era un domingo por la tarde, la persona al otro lado respondió después de un solo timbre. Cooper, soy yo. Siento molestarte en un día festivo, pero necesito que te muevas rápidamente en un caso urgente. La voz del abuelo se había transformado por completo. Atrás quedó la calidez que me mostró hace un momento. En su lugar estaba el tono frío y autoritario de un hombre de negocios a la vanguardia de su campo. Sí, es una demanda. Los acusados son Jonathan Brooks y Karen Brooks. Sí, mi hija y su esposo, sin ninguna clemencia. Los cargos son malversación y fraude. La víctima es mi nieta, Amanda. La cantidad totaliza $90,000. Mirándome directamente,
El abuelo continuó dando instrucciones a Cooper al otro lado de la línea, con voz tranquila, pero con un filo escalofriante. Como prueba, ya tengo los registros de transferencia de mi cuenta personal, pero necesitamos una prueba definitiva de para qué usaron el dinero. Comienza la investigación de inmediato y rastrea cada uno de sus activos financieros. Transacciones bancarias, extractos de tarjetas de crédito, sí, encuentra la fuente de los fondos para la remodelación de su casa y el coche nuevo. Reúne pruebas abrumadoras para que no puedan escapar. Sí, procede. Prepara la demanda lo antes posible y entrégasela directamente en su puerta. Cuando terminó la llamada, el abuelo colocó su smartphone sobre la mesa y me habló con una convicción inquebrantable. Cooper es el abogado en quien más confío. Él se encargará de todo sin problemas. Con esto, la suerte está echada. Y así, nuestra resolución comenzó a avanzar, tomando forma a través de la ley. Aproximadamente un mes después, mi smartphone comenzó a sonar violentamente. La pantalla mostraba 3 letras. Mamá. Rechacé la llamada una vez, pero siguió llegando una y otra vez con una persistencia implacable. Cuando finalmente reuní la resolución para presionar el botón de respuesta, su voz sollozante y penetrante explotó a través del receptor. Amanda, por favor, habla con el abuelo. Suplícale que retire la demanda. Lo sentimos de verdad. Estamos verdaderamente arrepentidos. Si esto continúa, lo perderemos todo. Por favor, Amanda. Te lo ruego. En el momento en que escuché su súplica desesperada y la palabra familia, mi corazón se volvió extrañamente frío y quieto. Con una voz despojada de toda emoción, afilada como el hielo, dije: ¿Arrepentidos? ¿Así es como se comporta alguien que está arrepentido? ¿Qué? Ayudaros porque somos familia. No puedo creer que puedas decir eso. No estás temblando porque te arrepientas de lo que me hiciste. Tienes miedo de perder tu vida cómoda y tu imagen social, ¿no es así? Se quedó en silencio por un segundo como si la verdad la hubiera golpeado con fuerza, luego se apresuró a dar excusas rápidas. No, realmente estamos reflexionando sobre lo que hicimos. ¿Podemos hablarlo? ¿Hablarlo? Es demasiado tarde para eso. El abuelo llamó al abogado porque me engañasteis durante 5 años, ignorasteis mi sufrimiento y gastasteis mi dinero en lujos. Esto no es algo que se pueda resolver con reflexión. Esta es la consecuencia de lo que elegisteis. Amanda, ¿cómo puedes llevar a tu propia familia a los tribunales? Ante su voz llena de autocompasión, finalmente saqué la espina que había estado alojada en mi pecho durante tanto tiempo y se la devolví. ¿Recuerdas hace 2 años cuando te llamé llorando porque no podía pagar la cuota de renovación de mi apartamento? Necesitaba ayuda más que nada. Dejé a un lado mi orgullo y te rogué. ¿Y qué dijiste? Resuelve tus propios problemas. Deja de depender de nosotros. No esperes que te saquemos de apuros. Luego me colgaste fríamente. Al otro lado, la oí inhalar bruscamente. Su silencio lo confirmó todo. Así que ahora te voy a devolver exactamente esas mismas palabras. Resolved vuestros problemas vosotros mismos. Con eso, terminé la llamada. Su voz, similar a un grito, fue cortada a mitad de la frase. Inmediatamente después, mi smartphone se volvió loco con mensajes entrantes. De Jonathan, mocosa malagradecida. ¿Quién crees que te crió? De Madison, eres una persona horrible. No puedo creer que estés demandando a tu propia familia. No respondí a ninguno de ellos. Uno por uno, bloqueé sus números. Y entonces comenzó el juicio. La atmósfera en la sala del tribunal era fría y solemne. En la sala de techos altos, incluso la única tos del juez resonaba con una pesada gravedad. Mis padres, que estaban sentados frente al estrado de los testigos, no se parecían en nada a las figuras arrogantes que vi en la noche de Acción de Gracias. Jonathan estaba sentado con los hombros caídos como si su traje se lo hubiera tragado, y Karen miraba fijamente al vacío, con el rostro pálido. Madison, sentada a su lado, había perdido por completo su brillo anterior y mantenía la cabeza baja, temblando. En contraste, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. El abuelo estaba sentado a mi lado, y junto a él estaba Cooper, nuestro abogado, ambos tranquilos y serenos. Todo lo que esperábamos era que se dictara el final apropiado.
Cooper comenzó a presentar las pruebas. Una por una, con calma y metódicamente, mostró los extractos bancarios de 60 meses que documentaban las transferencias de la cuenta del abuelo a la cuenta personal de Karen. Señaló la nota inequívoca en la sección de comentarios, alquiler mensual de Amanda. Pero la prueba más decisiva provino de los registros de la cuenta de Karen. Unos días después de cada depósito del abuelo el 3 de cada mes, se realizaban retiros para un préstamo de coche o pagos con tarjeta de crédito por gastos de vacaciones, como si estuvieran perfectamente sincronizados. No había una sola línea que indicara alguna transferencia hecha a mí. El abogado defensor argumentó débilmente que simplemente había sido una ayuda financiera dentro de la familia y que no había habido intención maliciosa, pero Cooper lo refutó de inmediato. ¿Sin intención maliciosa, dice? Entonces, por favor, explique esto. Los acusados ocultaron el hecho de que habían echado a Amanda de casa, mintieron diciendo que necesitaban ayuda porque estaban preocupados por su hija, usaron el dinero destinado a su supervivencia para sus propios lujos, y mientras tanto rechazaron fríamente las súplicas de ayuda de Amanda. Donde en esta serie de acciones se espera que encontremos buena voluntad. La sala del tribunal se quedó en silencio. Todos comprendieron la fea verdad de esta familia. Cuando terminaron los alegatos finales, el juez abrió la boca para anunciar el veredicto. Su voz no tenía rastro de emoción, sonando en cambio como la voz de la ley misma. Los acusados, Jonathan Brooks y Karen Brooks, son declarados, más allá de toda duda razonable basada en la evidencia presentada, culpables de apropiación indebida de fondos pertenecientes a la demandante, Amanda Brooks. Por lo tanto, se ordena a los acusados que devuelvan la cantidad total de $90,000 malversada en el transcurso de 5 años, más un interés anual adicional del 5% por daños y perjuicios por demora. Un sonido agudo resonó cuando el mazo golpeó. Ese sonido seco señaló mi ruptura con el pasado. Jonathan agachó la cabeza derrotado y Karen se derrumbó silenciosamente en lágrimas. No los miré. Mantuve mi mirada fija al frente. El juicio terminó y pasaron varios meses. En mi cuenta bancaria personal se depositaron $90,000 junto con los intereses acumulados que llevaban todo el peso de los 5 años que me habían sido robados. Usé una parte del dinero para darle al abuelo un regalo sincero por todo lo que había hecho por mí. El resto lo invertí de nuevo en la empresa de consultoría que había dedicado mi vida a construir y lo ahorré para el futuro pacífico que finalmente pude vislumbrar. Ya no era dinero que necesitaba para sobrevivir. Era una prueba, innegable y oficial, de que mi justicia había sido reconocida y mi dignidad restaurada. Con el apoyo del abuelo, finalmente recibí la ayuda que debería haber sido mía desde el principio, y me separé por completo del odioso pasado. Había comenzado a caminar con fuerza hacia una nueva vida que me pertenecía solo a mí, donde nadie podría explotarme nunca más. Una brillante tarde de domingo, me senté con el abuelo en la terraza de su casa, los dos tomando té juntos. Mientras pasaban las horas tranquilas, dudó un poco antes de compartir una actualización sobre ellos. Jonathan y Karen, según el abuelo, mis padres habían vendido la casa para pagar los daños y perjuicios ordenados por el tribunal. El refrigerador de alta gama más nuevo que compraron mientras ignoraban mis súplicas de ayuda. El reluciente SUV en la entrada. Todo. Cada pieza de su vida construida sobre apariencias y mentiras había sido vendida. Ahora viven en un pequeño y viejo apartamento al otro lado de la ciudad. Jonathan había perdido su credibilidad profesional y Karen, completamente agotada, rara vez salía de casa. ¿Cómo estaba Madison?, pregunté en voz baja. ¿Ella? La expresión del abuelo se oscureció ligeramente. Sin apoyo financiero de sus padres, ya no puede vivir la vida extravagante que solía tener. Ahora trabaja en un supermercado cercano, tratando de sobrevivir. Y por lo que he oído, culpa a Jonathan y Karen por todo lo que ha salido mal en su vida y les grita todos los días. El reino que habían construido sobre ilusiones se había derrumbado por completo desde dentro. Incluso al escuchar todo esto, no surgió en mí ninguna alegría o satisfacción, solo una profunda y silenciosa tristeza, una sensación del vacío que su codicia les había traído finalmente. Dejé mi taza y miré al cielo. Ya está bien, dije. Lo que sea que les pase, ya no tiene nada que ver con mi vida. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante. Al escuchar esas palabras, el abuelo me sonrió gentilmente.